Muy buenas tardes. Interrumpimos la transmisión habitual de CNN Chile porque tenemos información de último minuto. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que el líder supremo de Irán murió en medio de los ataques que están realizando en conjunto Israel y Estados Unidos en contra de Irán. Ahí tenemos la publicación, es bastante extensa, pero el mandatario dice: Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, está muerto. Esto no es solo justicia para el pueblo de Irán, sino para los grandes estadounidenses y aquellas personas que en muchos países de todo el mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jamenei y su pandilla de matones sedientos de sangre. No pudo evadir nuestra inteligencia y sistemas de rastreo altamente sofisticados, y trabajando en estrecha colaboración con Israel, no hubo nada que él o los otros líderes que han muerto junto a él pudieran hacer. Esta es la oportunidad más grande para que el pueblo iraní recupere su país. Estamos escuchando que muchos de sus miembros del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, militares y otras fuerzas de seguridad y policía ya no quieren luchar y buscan inmunidad de nuestra parte. Como dije anoche, ahora pueden tener inmunidad. Más tarde solo obtendrán la muerte. Con suerte, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y la policía se unirán pacíficamente con los patriotas iraníes y trabajarán juntos como una unidad para devolver al país a la grandeza que merece. Este proceso debería comenzar pronto, ya que no solo por la muerte de Jamenei, sino porque el país ha sido, en un solo día, profundamente destruido e incluso arrasado. Los bombardeos intensos y de precisión, sin embargo, continuarán ininterrumpidos durante toda la semana o el tiempo que sea necesario para lograr nuestro objetivo de paz en todo Oriente Medio y, de hecho, en el mundo. Esas son las palabras entonces que tiene Donald Trump para confirmar la muerte del líder supremo de Irán, Ali Jamenei. Según la Casa Blanca, Donald Trump no va a hacer ninguna aparición pública durante esta jornada. Él monitoreó estos ataques desde su residencia en Florida, Mar-a-Lago, y desde ahí entonces se coordinó todo el ataque que está realizando Estados Unidos en conjunto con Israel hacia Irán. Ya lo habían dicho dos fuentes de Israel, habían confirmado la muerte del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei. Dijeron que tenían de hecho fotos del cuerpo de Jamenei que fueron presentadas primero a Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, y posteriormente al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y fue él entonces quien hace pocos minutos confirmó la muerte del líder supremo de Irán. Y esto implica un cambio importantísimo y radical en Irán, porque Ali Jamenei ha liderado el país desde 1989 y desde entonces ha mantenido entonces el apoyo a distintos grupos milicias en la zona, por ejemplo, Hamas, Hezbollah, también los hutíes. También ha impulsado un programa nuclear, que es esto entonces lo que Donald Trump y Estados Unidos dicen que debería terminar, no quieren, y aseguran también que no van a permitir que Irán tenga un arma nuclear. Y sumado a esto también, el ayatolá Ali Jamenei también lideró la represión a los manifestantes en las últimas protestas que se registraron en diciembre y enero de este año. Se habla más de miles de muertos en estas manifestaciones que comenzaron por el alto costo de la vida, pero se unieron los estudiantes universitarios y que ya había cánticos de que querían la caída del régimen. Hubo una represión brutal en Irán y de hecho se cortaron las comunicaciones, internet y el teléfono entonces fueron cortados, y lo mismo ocurrió hoy entonces cuando Estados Unidos e Israel entonces comienzan esta operación conjunta para atacar a Irán. Tenemos también imágenes de la residencia del ayatolá Ali Jamenei, que fue atacada entonces por Estados Unidos y por Israel. Esto entonces, los objetivos principales de esta ola de ataques que realizan ambas naciones fueron las residencias de los altos líderes del régimen iraní, entre ellos el ayatolá Ali Jamenei. Ahí tenemos entonces la residencia del ayatolá, así estaba antes, y posterior a esto entonces así queda la residencia de Ali Jamenei. Según las fuentes israelíes, encontraron su cuerpo entre los escombros, y es esa fotografía la que le envían a Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, y también al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Esto se confirma entonces hace pocos minutos. Ya
había rumores de la muerte del ayatolá Ali Jamenei hace un par de horas. No hay que olvidar que estos ataques comenzaron en la madrugada de nosotros, 8 de la mañana en Irán. Y lo que ven ustedes en pantalla son las imágenes de Tel Aviv, porque después de que se confirmara la muerte del ayatolá Ali Jamenei, Irán comenzó una nueva oleada de ataques de misiles hacia Israel. Y de hecho, si bien Israel tiene un amplio sistema de defensa que puede interceptar a los misiles que van en su espacio aéreo, uno de ellos atravesó la llamada el domo de hierro de Israel y llegó entonces, ahí vemos cómo uno de los misiles entonces llega hasta Teherán y cae entonces en una zona residencial de Tel Aviv. Ahí vemos entonces las imágenes que dejaron estos ataques por parte de Irán hacia Israel. Ahora, otro punto importante que señala Donald Trump en su publicación en Truth Social, confirmando la muerte del líder supremo, es que van a continuar con los ataques sobre Irán. Y dice, son ininterrumpidos durante toda la semana o el tiempo que sea necesario. Es decir, esto no se trata de una operación quirúrgica, ya tiene entonces la intención de continuar con estos ataques sobre Irán. Las imágenes que ustedes ven en pantalla son los ataques que realizó Estados Unidos e Israel sobre Irán. Fue durante el día y de hecho algunos señalan que el plan de realizar estos ataques durante el día era precisamente para lograr que sus objetivos, es decir, los líderes del régimen iraní, estuvieran en sus residencias y así entonces asegurarse de poder eliminarlos con estos ataques que comienza Israel y que después Estados Unidos confirma que es un ataque conjunto entre ambas naciones sobre distintos puntos de Irán y específicamente también sobre Teherán. Esa es una de las residencias entonces de uno de los líderes del régimen iraní. También el ejército de Israel también confirmó que otros 7 altos cargos de Irán fueron eliminados en estos ataques, incluyendo, de hecho, el ministro de Defensa. Hasta ahora solo hemos tenido declaraciones del vocero del ministro de Asuntos Exteriores, también del canciller iraní, que estaba liderando entonces las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, y también de un asesor de la Guardia Revolucionaria. Pero claro, no había habido imágenes ni del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, ni otros altos cargos del régimen iraní. Quien ustedes ven en pantalla entonces es el vocero del ministro de Asuntos Exteriores de Irán, que ha dado varias declaraciones durante esta jornada, pero que asegura que van a responder entonces a estos ataques por parte de Estados Unidos y de Israel. Y de hecho, a las pocas horas de que se conocieran estos ataques, Irán respondió a objetivos dentro de Israel, ya lo veíamos, pero también a bases militares estadounidenses en la zona, en Medio Oriente, y es por eso que se han registrado ataques y explosiones en Qatar, en Bahrein y también en los Emiratos Árabes Unidos. Tenemos también un apoyo de las fotografías de Donald Trump dentro de su residencia de Mar-a-Lago, donde estuvo monitoreando entonces esta operación Furia Épica que le llama a Estados Unidos. Ahí tenemos las imágenes entonces que lanza sobre Irán. Israel le pone el nombre de Operación León Rugiente y esto entonces se realiza durante la madrugada, cerca de las 3 de la mañana, hora de Estados Unidos, 8 de la mañana en Israel y también en Irán, que es un poco más tarde. Ahí vemos entonces que estaba presente también el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, dentro de la Casa Blanca, mientras que el presidente Donald Trump estaba entonces y sigue en su casa en Mar-a-Lago, en su residencia, junto al secretario de Estado, Marco Rubio. También tenemos las declaraciones del presidente Donald Trump cuando anuncia entonces esta operación que está realizando en conjunto con Israel más bien, para atacar a Irán, y dice varias cosas importantes. Habla también del objetivo que tiene Estados Unidos sobre Irán, que es que no tenga un arma nuclear, pero también hace un llamado a los iraníes y les asegura que es necesario entonces que ahora exijan un cambio de régimen. Pasemos a escuchar entonces las declaraciones del presidente Donald Trump, aprovechando que ahí aparecieron. Escuchemos.
Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Lives of courageous American heroes may be lost, and we may have casualties. That often happens in war. But we're doing this not for now. We're doing this for the future, and it is a noble mission. Finally, to the great, proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Stay sheltered. Don't leave your home. It's very dangerous outside. Bombs will be dropping everywhere. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. Bueno, esas son las declaraciones entonces del mandatario estadounidense Donald Trump, que hace un llamado a los mismos iraníes entonces a que exijan un cambio de régimen y ya entonces transparenta formalmente el deseo entonces de que haya un cambio de régimen en Irán. También lo había adelantado el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Las imágenes que ustedes ven en pantalla son el ataque que se produjo en una escuela de niñas en Irán a raíz de estos ataques por parte de Estados Unidos e Israel. Según afirman los medios iraníes, han muerto una decena de niñas en este ataque a esta escuela en el sur de Irán, porque hoy, sábado, es el primer día de clases para los colegios en Irán. Dicen entonces que estaban dentro de este establecimiento y cada vez aumenta más entonces el número de estudiantes fallecidas porque están encontrando cuerpos también dentro de los escombros. No hay una cifra oficial de cuántos civiles han muerto a raíz de estos ataques que comenzaron durante esta jornada, pero la Media Luna Roja dijo que por lo menos hay 200 muertos en Irán a raíz de estos ataques que están realizando Estados Unidos e Israel, que inicialmente decían que eran contra sus objetivos militares, apuntando entonces a las residencias de los líderes del régimen iraní. Sin embargo, estas residencias estaban precisamente en zonas habitadas y al parecer a raíz de esto entonces crece el número de civiles muertos. Lo que ustedes ven en pantalla es la residencia de Donald Trump en Florida, en Mar-a-Lago, entonces donde ahí permanece el presidente de los Estados Unidos. Ya lo dijo la Casa Blanca, no va a haber más declaraciones durante esta jornada de parte de Donald Trump. Lo último que dice entonces lo confirma a través de su cuenta de Truth Social, donde confirma la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, y también dice que van a continuar entonces con los ataques a Irán, que podrían continuar de hecho toda la semana o el tiempo que sea necesaria. También asegura Donald Trump entonces que están escuchando y dicen él que algunos miembros de las policías iraníes entonces al parecer estarían buscando inmunidad de parte de Estados Unidos y los llamó entonces a una especie de bajar las armas para no sufrir las consecuencias de los ataques de Israel y de Estados Unidos. También tenemos entonces apoyo de lo que ha pasado en las distintas zonas, países del Medio Oriente, porque ya lo decíamos, Irán no solo respondió y tomó rápidamente represalias frente a este ataque de Estados Unidos y de Irán, respondió no solo a Israel, lanzó misiles hacia Israel, sino que además atacó bases estadounidenses en distintos países de la zona. Y de hecho se registraron explosiones importantes en Bahrein, también en Dubái y en Qatar, y donde están ubicadas entonces las bases estadounidenses en Medio Oriente. Y de hecho ya también se registró y hay información de que habría sido atacado el aeropuerto de Dubái en medio de esta represalia por parte de Irán. En Qatar entonces también se registró una operación importante, mientras que en los Emiratos Árabes Unidos ya se confirmó la muerte de una persona a raíz de estos ataques porque le cayó encima entonces escombros a raíz de estos misiles que fueron lanzados por Irán. No hay que subestimar la capacidad de respuesta que tiene el régimen iraní, que de hecho entonces tiene misiles que pueden alcanzar una vasta zona de Medio Oriente, y es por eso también que Israel continuamente dice
que Irán es una amenaza a su existencia. También habló el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, antes de que se confirmara la muerte formal de Ali Khamenei, el líder entonces supremo de Irán, y dijo que ya había muchas señales de que el líder supremo Ali Khamenei había muerto a raíz de los ataques lanzados en conjunto con Estados Unidos. También es necesario acotar que estos ataques son distintos a los ataques que vimos el año pasado, en la llamada Guerra de los 12 días, donde Israel comenzó entonces ataques a Irán y finalmente terminaron con el ataque final por parte de Estados Unidos al programa nuclear, a los sitios nucleares iraníes. Esa guerra fue de 12 días y se trató de una operación, podríamos decir, quirúrgica por parte de Estados Unidos. Sin embargo, acá ya se habla de un conflicto que podría durar varios días. Ya lo decía el mismo Donald Trump, esto va a continuar durante esta semana. Lo que ustedes ven en imágenes es Jerusalén, donde también se han reportado entonces el lanzamiento de misiles por parte de Irán a la zona, pero que hasta ahora han sido interceptados por el sistema de defensa que tiene Israel. Hasta ahora solo se ha reportado que un misil cayó entonces en Tel Aviv, que eran las imágenes que les mostrábamos, pero hasta ahora entonces ha podido responder ante los ataques, ante la ola de misiles que ha lanzado Irán. También los ataques iniciales entonces de Israel contra Irán, se confirmó además, y lo confirmó el primer ministro de Israel, tuvieron como objetivo a unos 30 líderes del régimen iraní y jefes militares. Ya les hemos confirmado entonces que se confirma la muerte de el líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, pero también la muerte de otros 7 altos cargos. Ahí tenemos imágenes de archivo del ayatolá Ali Khamenei, que les recordamos, estuvo liderando el país desde 1989. Es una pérdida importante entonces para Irán y suponemos que esto va a implicar un cambio importantísimo para el régimen iraní, para el régimen de los ayatolá. Hasta ahora no había un sucesor del ayatolá Ali Khamenei. Actualmente no sabemos del presidente de Irán, pero al parecer entonces no se ha hablado de que haya sido herido en estos ataques por parte de Israel, pero claro, es toda información que se va confirmando apenas mientras avanzan las horas. No hay que olvidar que este ataque por parte de Israel, que comenzó con esta ola de misiles, partió bien temprano en la mañana, en la madrugada de nosotros, y a eso de las 8 o 9 de la mañana de parte de Irán, en Israel e Irán. Asimismo, Israel durante todo el día ha llamado entonces a los israelíes a que se queden en sus casas. Pudimos hablar también con israelíes que estaban en la zona y nos dijeron que se estaban resguardando en las salas de refugio que tienen constantemente. Han sonado sirenas a lo largo de la jornada en Israel y la última ha sido, se ha complicado aún más la situación después de que se confirmara que el ayatolá Ali Khamenei estaba muerto e Irán entonces lanza más misiles hacia Israel y ahí veíamos entonces que uno de ellos tocó entonces tierra y cayó en Tel Aviv. Esto entonces es lo que sabemos hasta el momento. También sabemos que se han registrado explosiones importantes en países de la región, en Qatar, en los Emiratos Árabes Unidos, en Bahrein, entonces por ataques desde Irán hacia bases militares estadounidenses. También sabemos entonces que estos ataques, según dice Donald Trump, van a continuar durante los próximos días, que no implica que la muerte del ayatolá Ali Khamenei implique entonces terminar con esta operación conjunta entre Estados Unidos e Israel, que también llama la atención que fue una operación conjunta entre ambos. La vez anterior, el año pasado, Israel comienza con estos ataques y terminan con uno desde Estados Unidos. Sin embargo, acá es una operación conjunta y de hecho Benjamín Netanyahu en varias ocasiones ha agradecido al presidente Donald Trump por apoyar este ataque sobre Irán. No hay que olvidar también que Irán y Estados Unidos estaban manteniendo conversaciones indirectas en Ginebra, por lo menos hasta el jueves pasado, que estaban siendo mediadas por Omán, más bien digo,
y según lo que se había informado hasta último momento, había progresos en estas conversaciones. Sin embargo, ayer el presidente Donald Trump entonces señala que no estaba contento con las negociaciones, que iban a volver a hablar durante la jornada de ayer y ya durante la noche entonces se confirma este ataque conjunto hacia Irán. También había otras señales durante la jornada de ayer que daban a entender que esta amenaza ya era cada vez más latente porque la embajada de Estados Unidos en Israel evacuó a su personal no esencial. Asimismo, había alertas de varios países entonces para que sus ciudadanos no estuvieran en la zona y salieran del lugar. Hasta ahora, como les decíamos, no hay una cifra oficial de civiles heridos y muertos en estos ataques de parte de Estados Unidos e Israel y también la posterior represalia de Irán. Pero, ya les decíamos, la Media Luna Roja confirma hasta ahora 200 muertos y 700 heridos en esta jornada de ataques durante este día sábado. Actualmente en Irán e Israel está bien entrada la noche. De hecho, Israel tiene un poco menos de diferencia que nosotros, pero Israel entonces, en Israel ya son las 12 de la noche con 18 minutos, ya es día domingo en Israel, mientras que en Teherán es un poco más avanzada, entonces la hora se las voy a confirmar de inmediato, pero lo que sabemos es que todavía se registran explosiones en el lugar. En Irán, en Teherán más bien, sí, en Irán, es la 1:49 de la mañana. También estamos recibiendo otra información importante y es que había agendado un viaje de Marco Rubio a Israel para este lunes. Sin embargo, se acaba de confirmar que debido a estas circunstancias, a estos ataques cruzados entre estos tres países, el secretario de Estado, Marco Rubio, ya no va a viajar a Israel el 2 de marzo. Hay que tener ojo que también hay una agenda importante para el presidente Donald Trump, porque el próximo sábado también es la llamada cumbre que organizó, donde se confirmó la asistencia del presidente José Antonio Kast, que va a viajar entonces a Miami para esta cumbre, donde además estarían presentes distintos líderes de Latinoamérica. Hay que ver si se mantiene entonces esa reunión, esa cita que convocó el presidente Donald Trump. Claro, falta una semana todavía, pero ya lo dijo el mandatario estadounidense, pretenden continuar con estos ataques por parte hacia Irán, digo más bien en esta operación conjunta que realizan con Israel. Eso hasta ahora es lo que les podemos informar. Entonces, el ayatolá Ali Khamenei ha muerto, según lo que ha dicho entonces el presidente Donald Trump. Todavía no tenemos una confirmación oficial de parte de Irán. Hasta ahora ha habido información bastante confusa desde Irán, porque mientras algunos medios decían que efectivamente había muerto el ayatolá Ali Khamenei, otros insistían en que estaba a salvo y seguro, pero también es cierto que no ha habido durante esta jornada ninguna imagen que pruebe entonces que estaba vivo el ayatolá Ali Khamenei, y es por eso entonces que también se confirma por parte de Donald Trump entonces la muerte del ayatolá Ali Khamenei. Previo a esto, hasta ahora no hemos escuchado entonces ninguna información por parte de Benjamín Netanyahu, porque él entregó su última declaración hacia la prensa previo entonces a que se confirmara la muerte del ayatolá Ali Khamenei. Pero, según esa última declaración, entonces agradecía el apoyo de Estados Unidos y también entonces decía que no había ningún signo de que estuviera vivo el líder supremo de Irán. También están llegando más reacciones por parte de distintos líderes mundiales y, por ejemplo, China ya está calificando de descarada la ofensiva contra Irán y pide entonces que se reanuden las conversaciones con ambos países. Pero ya lo vimos, las conversaciones estaban andando, desde Omán decían que había un acuerdo al alcance de la mano. Sin embargo, entonces ocurre de todas maneras este ataque que ya había adelantado Donald Trump, que quería hacerlo desde que se registraron las protestas en diciembre pasado. Decía que iban a atacar a Irán si seguían con la represión violenta hacia los manifestantes. De hecho, se habla de varios miles de muertos en estas manifestaciones. También
ha generado reacción en todo el mundo esta operación conjunta de Estados Unidos e Israel sobre Irán. Y de hecho hay manifestaciones alrededor del mundo por lo que está ocurriendo en Irán. Por ejemplo, lo que vemos en las imágenes es Los Ángeles, Estados Unidos, donde se está juntando personas entonces a raíz de la muerte del ayatolá Ali Khamenei. Al parecer ahí en esas imágenes entonces están celebrando la muerte del líder supremo. No hay que olvidar que en Estados Unidos también está presente el hijo del Shah, quien se ha mostrado como una persona que, según él, podría entonces asumir la oposición en Irán y podría entonces volver al país. Sin embargo, no hay que olvidar que el hijo del Shah hace muchos años que no está en Irán después de la revolución islámica. Son distintas reacciones entonces las que están generando esta noticia tras la confirmación de la muerte del líder supremo de Irán por parte de Donald Trump. Y Donald Trump también dice que el ayatolá Ali Khamenei fue una de las personas más malvadas del mundo, no solo para el pueblo iraní, sino para todos los ciudadanos estadounidenses. Y de hecho, en su primera declaración de la mañana, donde Donald Trump confirma esta operación conjunta con Israel, también detalla distintos episodios de la rivalidad, del conflicto que ha tenido Irán con Estados Unidos. Por ejemplo, la toma de rehenes en una de las embajadas fue parte de lo que nombró Donald Trump. Asimismo, también actualmente se está realizando una reunión en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde distintos países entonces han criticado esta operación conjunta de parte de Israel y de Estados Unidos, y también han cuestionado entonces la represalia que ha tomado Irán. Por ejemplo, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo que denunció el atropello a la legalidad internacional en Irán. Sin embargo, también es crítico con el régimen del ayatolá en Irán. Dijo que es un régimen totalitario y cruel, pero que rechaza de todas maneras el ataque que fue lanzado por los Estados Unidos e Israel en contra de ese país, y lo calificó como un atropello a la legalidad internacional. También ha hecho un llamado entonces a la desescalada y al respeto al derecho internacional. Declaraciones que también vimos cuando Estados Unidos captura a Nicolás Maduro. También se criticó entonces el atropello a la soberanía de cada país y que se debía respetar entonces el derecho internacional. Sin embargo, también está presente el embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, que calificó de hipócritas a los líderes que condenaron los ataques entonces de parte de Estados Unidos e Israel hacia Irán. Vamos a revisar ahora imágenes en vivo de Doha. Ahí tenemos la imagen de lo que está ocurriendo a esta hora. Se ve ya más calmado el ambiente, pero en Doha se registraron explosiones importantes entonces tras la represalia que tomó Irán en contra de las bases estadounidenses en este lugar. Respondió en Doha, respondió en Dubái y también respondió en Bahrein, que fueron en algunos momentos explosiones bastante importantes y que fueron capturadas en videos que se han hecho virales en las redes sociales. Hasta ahora por lo menos se ve tranquilo el lugar, se ve tranquilo Doha, no se registran más explosiones, pero ya lo ha señalado Estados Unidos, van a continuar con sus ataques a Irán y esto probablemente va a implicar que el régimen iraní entonces va a responder a estos ataques. Dijo que van a continuar por lo menos esta semana. Eso entonces es lo que les podemos comentar a esta hora. El líder supremo entonces de Irán, Ali Khamenei, ha muerto, según lo confirma el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien por ahora no se va a referir entonces en más detalles a esto, no va a hablar con la prensa por lo menos durante esta jornada, y ya es bien entrada la noche entonces en Israel y también en Irán, cerca de las 2 de la mañana en Irán, mientras que en Israel ya es pasado la medianoche, ya es domingo en esta zona. Vamos a ver si mañana entonces siguen estos ataques. También tenemos información respecto de lo que está ocurriendo en Tel Aviv, porque
porque según los servicios de emergencia de Israel, ya se registran 20 personas heridas por este misil que impactó en la zona de Tel Aviv. Les mostrábamos las imágenes de este misil entonces que sobrepasa el sistema de defensa de Israel, un misil iraní entonces que cae en una zona residencial de Tel Aviv. Según entonces los servicios de emergencia, hay 20 personas que resultaron heridas. Una de ellas se encuentra en estado crítico. Son las imágenes que ustedes ven en pantalla. Entonces, a raíz del misil que cae en Tel Aviv, 20 personas heridas, una persona en estado crítico y otra con heridas graves. Según informó entonces el servicio de emergencia, otras 3 personas sufrieron heridas moderadas y 16 sufrieron heridas leves. Según el hospital de Tel Aviv, 3 de los heridos trasladados al centro médico para recibir tratamiento son niños. De a poco vamos conociendo entonces civiles heridos en Israel, pero también civiles muertos en Irán. Ya lo decíamos, la Media Luna Roja dice que hay 200 muertos en Irán y 700 heridos, pero ese reporte lo entregó ya hace un par de horas. No tenemos más información respecto de cifras oficiales tras estos ataques hacia Irán. Y también es importante recordar que Irán ha bloqueado el acceso a Internet en la zona nuevamente, después entonces de las manifestaciones. Hoy volvieron a hacerlo y eso ha hecho entonces más complejo que podamos recibir reportes desde Irán con lo que está ocurriendo. Vamos por ahora entonces a finalizar esta transmisión especial respecto de lo que está ocurriendo en Irán, en Israel y Estados Unidos. Les podemos decir que ya se confirmó por parte de Estados Unidos la muerte del líder supremo de Irán. Yo me despido, pero vamos a continuar más adelante entonces con la actualización de lo que está ocurriendo en Medio Oriente.